Acá volvimos. Ya les paso el link al Jamboard por si quieren ir tomando nota, ir anotando lo que quieran. Bueno, perfecto. Voy compartiendo, voy compartiendo pantalla entonces. Bueno, mientras tanto les cuento, como les decía, vamos a hablar sobre la invisibilización de la situación de determinadas mujeres. Así que Vanina, si no me equivoco, es la que había traído el tema, que no sé si ya está acá, si no, Vanina ya avisa. Sí, estoy acá. Genial, y ahí vamos a ir mechándolo. Nosotros, a ver, la primera pregunta que teníamos con Tali para ustedes era, porque debatimos mucho el nombre de esta sala, mucho. Entonces, y bueno, en realidad cuento hasta el final, ¿no? Les cuento el final de este espacio, pero todo empezó cuando, es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Decimos, bueno, cuando estamos hablando de la mujer trabajadora, ¿de quién estamos hablando? Entonces, nada, lo dejo ahí, no retórico, después al final lo retomamos. Pero, digamos, bueno, si pensamos en la mujer versus las mujeres, nuestra primera pregunta hacia ustedes es, ¿ustedes qué les dice el título? ¿No? ¿Qué se imaginan que vamos a venir, más aparte que Vanina ya sabe, pero el resto, a ver, ¿de qué podemos llegar a hablar, o se nos ocurre que podemos llegar a hablar acá, o qué preguntas se les abre? pueden abrir el micrófono, si quieren escribir también lo vamos leyendo. A mí lo que se me viene a la cabeza es que por ahí hay una mujer ideal que es el sujeto de las políticas o de las decisiones y demás, y en paralelo están las mujeres reales, que somos súper diversas, diferentes inserciones raciales, étnicas, socioeconómicas, culturales, educativas, de espacio también, porque en la sala anterior se hablaba de las mujeres rurales invisibilizadas y sus trabajos, y bueno, ver cuál es el paradigma de mujer y cuáles son las mujeres que realmente existen. Bueno, sí, tiene que ver con todo esto que van trayendo, o este es nuestro objetivo. Ahora, Tali, lo que estuvimos haciendo en el otro chat era las cosas que ponían en el chat, las volcábamos en el Jamboard, aviso, porque perfecto. van a empezar a ver las notas con lo que ustedes van poniendo en el chat, ¿no? Esto de las mujeres compiten, buenísimo. Si las mujeres compiten, cuando se me pregunta, que eso también lo vamos a trabajar. La invisibilización de la interseccionalidad que trae Caro, también lo vamos a trabajar. Perdón, Geo, estás en otra. Estás en transformación cultural. Ahí te paso el link del Jamboard. Listo. No, chau. No, me voy, perdón. Si pasamos, me fui a la 3. Ahí está. Claro, quedó la ronda 1. Papelitos. Ahí. Genial, Tali. Bueno, entonces tomá nota vos ahí. Dale, voy poniendo. Dice, muchas veces se considera a la mujer como una categoría estable o inamovible, creo es lo mismo que decían en voz alta, ¿no? En lugar de considerar las diversas, ay, no puedo ver el mensaje completo, esperen. Las diversas realidades de mujeres en distintos contextos, lo individual y lo colectivo. Las mujeres son diferentes, cada una con su particularidad. La interseccionalidad, las mujeres que salen del sistema y rompen con el molde de la única forma de ser mujer, sumisa, que todas las mujeres no sufren de las mismas discriminaciones o prejuicios, no somos una misma sino una diversidad de personas. La meritocracia como fenómeno argumentativo del desarrollo individual. Viviana Ganosa, gracias, Caro. Vamos a hablar un poco de todo eso, o esa es nuestra intención, y vamos a ir ver cómo lo mechamos, ¿no? Pero en principio, y creo que también acá es un primer llamado, vamos a empezar con el tema del mandato, ¿no? Este mandato de ser mujer, y qué nos dice la sociedad sobre qué nos hace más o menos mujeres. Esto también para abrirlo entre ustedes, pero entendemos que en general, así como se habla de la masculinidad como una única forma, nosotras como mujeres también tenemos una manera de ser, ¿no? Que habla, esperen que abro el chat, así también las voy leyendo. Bueno, esto de cómo se puede crecer en grupos de mujeres, también lo podemos llegar lo adaptamos para el final. Y en este sentido del mandato de ser mujer, ¿no? Lo que nos preguntábamos también con Tali, en principio es decir, viéndolo desde un punto de vista más individual, más que cómo nos toca a nosotras, ¿qué se nos dice a nosotras? Después vamos a ir a todo lo social, ¿no? Sobre qué significa este ser o no ser mujer, y hasta qué punto nosotras nos reconocemos en ese mandato. Entonces, ahí les quería exactamente lo que dice María ahí, ¿no? Mujeres con perspectiva de género versus mujeres que no la tienen.
Y acá también les preguntamos, a ver si alguien quiere compartir, si algún momento de sus vidas reconocieron donde ustedes sentían que no estaban cumpliendo con un mandato, ¿no? Y cómo las hizo sentir. El tener un mandato y decir, bueno, espérate, pero este mandato, me encuentro ahí medio en la disyuntiva y siento que no lo estoy cumpliendo, que no lo estoy cumpliendo. A ver si alguien quiere compartir. O abrir el micrófono también. Ahí Patricia dice no ser madre. Genial. Georgie, si querés arranco yo para romper el hielo, que no me cuesta. Dale. A mí me pasó que como profesional, madre, mi papá abogado, hija, en un momento sentí como que no podía cumplir con la Mujer Maravilla, ¿no? Muchas crecimos con esa Mujer Maravilla que nos encantaba y nos hicieron hasta creer que podíamos hacer todo, pero teníamos que hacer todo y bien. Entonces este mandato con el que crecimos, y a mí el feminismo fue el que me hizo entender y bajar las fichas de no hace falta que tengas que cumplir con todo, irme a trabajar y llegar a la noche y cocinar y la mejor comida y preocuparme si mis hijos no podía ir a buscarlos a la puerta del colegio, la culpa que nos pesa a lo largo de todo nuestro desarrollo, o me iba a un congreso y 800 cosas pendientes para organizar cómo quedaba mi familia cuando había un padre también, ¿no? Digo, a mí me liberó entender que esto era un mandato, era una construcción, y que yo no tenía por qué responder a eso. Creo que, pero a todas hemos crecido con eso, me parece. Me encanta esto que decís, Fabi, sobre cómo darnos cuenta en un momento que algo que damos por sentado. Es decir, el mandato se convierte, deja de surtir tanto efecto, porque siempre tiene un efecto en nosotras, cuando nosotros damos cuenta que es un mandato, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos tan naturalizado como que ese es el orden de las cosas, todo lo que tenemos que cumplir, y que lo tenemos que cumplir muy bien, que ahí hay una primera crisis, cuando nos damos cuenta que no llegamos a cumplir ese mandato. Claro, habla de la adolescencia, con el tema de la estética, otro, bueno, vos lo contaste en el tema de la maternidad, ¿no? Cada uno tiene un momento donde dice, esto no lo puedo hacer. Y eso genera también, a ver, y es parte de la pregunta sobre qué nos genera a nosotras, ¿no? Nos genera bronca, nos genera angustia, nos genera esta sensación de sentirnos que vamos en contra de la corriente, que eso que dice que trae Karina, ¿no? Que se enfrenta con coraje, ¿no? Pero ¿qué costo tiene ese coraje también? Digo, me parece interesante también plantearlo desde no solamente los mandatos, sino entender que eso para nosotras tiene un costo en nuestra salud, digamos, física y psíquica. La incansable culpa de la presencia materna, ¿no? El saber que nunca estamos haciendo las cosas bien y que siempre vamos a estar haciendo mal, que no sé si los padres varones lo tienen tan presente como nosotros, pero es desgastante, es decir, esto que es entender desgastante. Y con esto sumo algo, ahí María Marta levantaste la mano, así que te paso la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, riquísima la conversación. Y bueno, yo fui la que te puse mujeres con perspectiva de género versus mujeres que no tienen perspectiva de género. En el ámbito de la política esto pasa muchísimo, y esto de pagar costos es altísimo. Cuando vos te plantás, probablemente que vas a quedar afuera de un montón de posibilidades de crecimiento, de aspiraciones que tenemos todos, en distintos ámbitos, pero en el que yo transito, que es el ámbito de la militancia de la política, el costo de pararte frente al patriarcado de los partidos políticos, esto es transversal a todos los partidos políticos, chicas. Esto no pasa solo en una facción, en uno, en el más grande, en el más chico. Es en todo. La mesa chica está compuesta por caballeros, y si a gata tenés una mujer que es la esposa de. Esto de pararte frente al patriarcado de la política te tiene costo de quedarte afuera, sí, de no participar, de que no te llamen, esto tiene costos, pero bueno, yo lo pasé y lo sigo pasando y lo voy a seguir militando desde mis propias convicciones. No me voy a hacer funcional al patriarcado, como hay mujeres que son funcionales al patriarcado. Normalmente, sin hacer una generalización que son malas, muchas de las que llegan son funcionales al patriarcado. Es la que no te va a discutir, es la que no te va a decir otra cosa, es la que te va a decir, si la pared la ve verde el patriarcado, ella va a decir que es verde. Esto es cuando yo hablo mujeres con perspectiva de género versus mujeres que no la tienen. ¿Qué pasa en todos los ámbitos? No solo en este que yo traigo. No, está perfecto. Gracias.
No, y en base a esto que decís, hay un libro que leía que me pareció súper interesante, que ellas plantean justamente tener una vida feminista versus hacer feminista. Vos podés tener una vida feminista, significa no ser autónoma económicamente, tomar decisiones sobre tu vida, participar de espacios de decisión, lo cual no significa que vos en tu pensamiento tengas esta mirada transversal. Avanzo un slide más y le paso la palabra a las que están levantando la mano. Para también nosotras, y era aparte también lo que queríamos con Tali, como la reflexión hoy, es no solamente revisarnos a nosotras, sino tampoco, bueno, entender que hay otras que están en otro lugar diferentes, ¿no? Y que es decir, esto obviamente tiene un impacto en nosotras, esto que decíamos, ¿no? Este desgaste, este cansancio, esta sensación de nunca pertenecer, ¿no? Pero por otro lado también, y a lo que hablábamos, esta complejidad social, de que en general esta cultura que nos simplifica, hay un proceso de simplificación, ¿no? Que habla de esa mujer que tiene determinadas características. Ahí, Vanina, traigo el tema de las mujeres rurales, donde las mujeres rurales no son parte de esas características, y al no ser parte de esas características, no son parte ni de las soluciones, ni de las estrategias, esto no las tenemos en cuenta, ¿no? Porque no las vemos, hay ese proceso de invisibilización. Se invisibiliza en función de múltiples razones, la edad, la nacionalidad, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, la religión, es decir, el nivel sociocultural, desde distintos ámbitos. Y quería compartirles, bueno, esto ya lo conocen, esta metáfora que a nosotros nos parece muy ilustrativa, que tiene que ver con como si estuviéramos todos en la misma carrera. En general esta carrera también hay hombres, pero hoy dijimos vamos a hablar solamente de mujeres, ¿no? Todas pensamos que partimos del mismo lugar, que esto tiene que ver con la interseccionalidad, pero no es así, no partimos todas del mismo lugar. Hay ciertas características que nos hacen estar un pasito más adelante, ¿no? En función de si yo soy de origen europeo y estoy en Argentina, estoy un paso más adelante que si soy de origen paraguayo o origen boliviano. ¿Por qué? Porque Argentina es un país racista. No es lo mismo si tengo una orientación sexual heterosexual, a si tengo una orientación sexual que no es heteronormativa. No es lo mismo si soy trans o soy cis, ¿no? Y todo esto hace que tengamos como, partamos de distintos lugares. Pero lo interesante en relación a esto, y ahora voy a sus preguntas y abro el micrófono, es que, ¿qué pasa cuando no vemos? Es decir, esa mujer que está más adelante, digo hoy mujeres, pero esto le pasa obviamente también a los varones, a todos nos pasa, esa persona que está más adelante de esa carrera, que no parte del mismo lugar, ¿cuántas veces no las ve a esas barreras? Y usa frases como esto de yo nunca tuve una barrera, si lo pensamos en función de mujeres, ¿no? Las mujeres somos todas iguales, si yo puedo, todas pueden, ¿no? ¿Y qué pasa con la mirada de aquella que está al final de la carrera y que tampoco los ve esas barreras? Es decir, es esa sensación de que no pertenezco, que no estoy ahí, de que esto, es decir, que hay algo mal en mí, no hay algo mal en la sociedad, ¿no? No ver esas barreras significa no darme cuenta que yo no tengo un problema personal, individual, sino en realidad que pasa exactamente, que tiene que ver con todo lo que usted está diciendo, ¿no? Sino que pasa por un problema social. Abro el micrófono, a ver, veo, ahí me fijo las manos levantadas. Estaba, María Marta, ya hablaste, no sé si hay alguien más, no, las bajaron, ok, las bajaron. Entonces voy leyendo lo del chat, que me parecía riquísimo. Ahí Juliana quiere hablar, me parece. Dale, está la mano levantada de Paola y de Juliana, dale, ¿listo? Sí, igual Paola y María Marta estaban hace un montón con la mano levantada, así que hablen primero. Dale. María Marta, ¿no hablaste no es la que habló recién? Pero abren sus micrófonos, que no las escuchamos. Sí, me parece sí. Sí, chicas, yo ya hablé, gracias, les agradezco la amabilidad. Hablé recién. Listo. Entonces, Paola, te toca tu turno. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Bueno, hola chicas a todas. Bueno, primero celebrar estos espacios, porque creo que retomando un poco lo que decía Fabiana, parte del gran logro del feminismo es habernos dado lugar a autorizarnos la propia voz, ¿no? Porque creo que una de las principales pasos que dimos como mujeres, porque a mí me gusta hablar en plural, digamos, no hay una identidad de mujer, hay muchas mujeres viviendo situaciones distintas en diversos lugares, en diversos contextos, tanto sociales, económicos como históricos. Entonces, ya a esta altura hablar de la mujer me parece que es como un poco desoír todo el camino que el feminismo estuvo haciendo hasta ahora para poder visibilizar esto, ¿no?
Y por otra parte también que las mujeres somos distintas, si vamos siendo distintas a lo largo de nuestro recorrido personal. Yo creo que uno puede ser una mujer en el jardín, la primaria, una mujer adolescente, una mujer y incluso esa identidad ir cambiando en función a los roles que uno va ocupando a lo largo de su vida. Así que me parece que eso es súper importante que lo podamos también como poner en común, ¿no? Porque creo que el feminismo hizo obviamente un gran aporte en lograr que pudiéramos salir del ámbito privado y empezar a tomar posiciones en lo público, que paulativamente cada vez se está logrando más, pero creo desde mi punto de vista personal que se ha generado ahí un conflicto en volver a generar un mandato de qué es ser una mujer, por ejemplo, para el feminismo, ¿no? Y en el caso de la organización en la que yo estoy formando parte, que es una organización básicamente de mujeres que están haciéndose cargo de sus hogares y de sus maternidades en soledad, sin recursos económicos y sin coparentalidad, esto es un punto que sentimos que todavía no se ha trabajado lo suficientemente dentro del movimiento de mujeres. Porque bueno, también tiene que ser una elección la profesión, la maternidad, el tipo de maternidad que uno quiere llevar a cabo, si quiere coparentar o no. Digamos, estos son puntos que también nos debemos discutir, como para que sea un espacio en el que todas tengamos lugar, ¿no? Y que por ahí en algún momento, debido en general al sistema económico capitalista en el que vimos que nos resulta tan difícil compatibilizar todas estas tareas, porque realmente el sistema no está diseñado para que podamos gozar, digamos, de los distintos roles y espacios en plenitud y congeniarlos. Me parece que este es un momento clave para empezar a armar una agenda de cuidados dentro del movimiento feminista, del movimiento de mujeres. Por eso el título Mujeres versus, o Mujer versus Mujeres, yo lo tomé también en virtud a qué lugar le hemos dado hasta ahora al rol de cuidado, porque para que muchas mujeres pudieran salir a lo privado, hubo otras mujeres que ocuparon el rol privado del cuidado, ¿no? Y creo que ese fue un grupo bastante segregado e incluso poco valorado dentro del feminismo mismo. Entonces creo que este es un momento clave, único. La pandemia nos ha traído la oportunidad histórica de empezar a hablar de estas cosas, porque, digamos, todos los trabajos tienen un valor, incluso un valor que parecía que no era económico y la pandemia lo puso en la agenda y en el tapete, que sí, tiene un valor. Y un valor muchas veces incalculable, porque no es un valor que cotiza en bolsa. Entonces, digamos, cada una la va a poder, va a tener un valor distinto en una mujer de bajos recursos que en una mujer de clase alta que por ahí tiene otras posibilidades económicas, o incluso una mujer que tiene más o menos recursos simbólicos y tiene una red por ahí tejida en cuanto a contactos o a amistades o a familia que la puede acompañar en los distintos procesos. Pero no todas contamos ni cuenta, o sea, no existe el entorno ideal ni la idealidad, digamos, de las circunstancias cuando uno elige básicamente tener al mismo tiempo varios roles bajo la cabeza de una única y misma persona, ¿no? Que creo que esa es la raíz de la cuestión, ¿no? Que en algún momento de nuestras vidas asumimos varios roles, o sea, nos desplegamos en varios personajes y eso es esquizoide, digamos, en un punto. Entonces, creo que eso hay que hablarlo, hay que trabajarlo mucho internamente entre nosotras, como para también reconciliarnos con esto y decir, bueno, hasta ahora nos damos cuenta de este valor que nosotros aportábamos. ¿Qué vamos a hacer con respecto a esto? Tenemos que sentarnos a hablar entre nosotras y con los varones, ¿no?
Sí, y ahí, a ver, resumo algunas cosas que me parecen clave que dijiste, y le paso la palabra a Juliana, que también la había pedido, pero bueno, esto de entender que, a ver, no cambiemos un mandato por otro mandato, ¿no? Nos estamos liberando del mandato de la mujer que cuida, la mujer madre, bueno, no caigamos en otro mandato que tenga que ser la mujer total, no sé, lo que sea ese nuevo mandato, ¿no? Es decir, porque se supone que es parte de la liberación, es entender que podemos ser quien querramos ser en una situación ideal, digo, en una situación ideal, ¿por qué? Porque no, el poder de libertad, de decisión que tiene una persona a nivel socioeconómico medio alto no es lo mismo a nivel socioeconómico más bajo. Entonces, pensemos es decir, a mí en ese sentido me gusta mucho pensar en la teoría de desarrollo de Amartya Sen en particular, ¿no? Pero cruzarla desde esta mirada feminista. Es decir, ¿quiénes son los que realmente tienen las oportunidades y los recursos y el contexto que habilita el poder elegir en libertad? ¿No? Es decir, no hay que banalizar ese concepto de la libertad. Y entender que este es un recorrido personal, que como decías vos, no es que vamos a hacer, es decir, si no nacimos feministas no lo vamos a hacer después a los 40, eso nos hace menos, ¿no? Me acuerdo una vuelta hace muy poco, hace un par de años, estábamos en una reunión con muchas mujeres, líderes, para decirles algo, como un título, y había estas dos de 75 años y una dijo, bueno, yo soy feminista hace 50 años, y la otra la mira, bueno, yo soy feminista hace 60, y yo digo, yo tengo, no sé, tenía 40 en esa época, ¿no? ¿Eso qué significa? Que vos seas feminista más años de los que yo llevo de vida. Es decir, ¿significa que lo que yo pienso hoy no vale? ¿No? También esa mirada me parece que puede ser crucial. Juliana, te abro el micrófono. Ay, ya no sé ni qué iba a decir, ¿no? Porque se fue como por un montón de lados, pero vinculado como un poco a las barreras que a veces no se ven, ¿no? Como cuando estaba el gráfico de las mujeres, y vinculado al lugar de poder en el trabajo, ¿no? Como un poco esa reflexión me vino, que hay mujeres que cuando llegan a ocupar un lugar como de mucho poder, de golpe se comporta, o sea, como que no está esta mirada con las compañeras o los compañeros, o sea, como cuál es el lugar del poder en la mujer, en el hombre, en el trabajo, ¿no? Porque cambia, digo, eso, no sé, y después también lo vinculaba en los dos, ¿no? En quienes podemos ver que fuimos privilegiadas. Yo, por ejemplo, me pude venir a estudiar porque mis papás me pudieron ayudar y soy de un pueblo, pero hay gente que no puede irse de ese pueblo y no puede estudiar, o sí, bueno, depende. Pero así como hay mujeres que no ven, que tuvieron esos privilegios y un día llegan a un lugar de poder y de golpe reproducen maltratos, reproducen autoritarismo, reproducen un montón de cuestiones que hacía un mes se quejaban del jefe, también como personas como, no, total, no, yo no voy a poder, porque, ¿no? Entonces como eso, me llevó como a esa reflexión por prácticas laborales en las que me he encontrado donde veía eso y por suerte yo tenía la ayuda, la contención para poder elegir, no sé, por ejemplo, renunciar de un trabajo, cuando lo ideal sería que las cosas cambien, no irnos porque no hay lugar. Ahí. Sí. No, termina, Juli, termina. No, eso, no nada concreto, pero como que me llevó como a eso, como al lugar del poder en el trabajo, en esto de la mujer, como esa individualización, ¿no? La mujer versus las mujeres, como que me he encontrado en lugares de trabajo donde la mujer algunas, no, claramente, pero en algún caso en particular, frente a ese lugar de poder, se confunden con muchas cosas. Totalmente. Bueno, ahí me gusta, me parece esta clave y para aclarar unos conceptos, ¿no? Nosotras somos hijas de la misma cultura patriarcal, ¿no? Digo, hijas en el sentido de crecimos dentro de este sistema, aprendimos a manejarnos dentro de estas reglas de juego. Con lo cual, primera gran conclusión, así como dicen, nadie nace, es decir esto, nadie nace feminista y la mujer tampoco se tiene por qué convertir en una mujer feminista, digo, es decir, en definitiva,
no, son caminos y son recorridos personales que te llegan a determinadas reflexiones o no. Entonces entender que una mujer que llega al poder muchas veces ejerce el poder de la manera que le enseñaron que el poder se ejercía, porque no nos enseñaron a cómo se ejerce el poder de una perspectiva feminista. No tenemos muchos ejemplos. Y venimos aparte de una reflexión continua donde las mujeres continuamente competimos, ¿no? Entonces es entender esto. Quiero cerrar hablando sobre, perdón Mani, porque al final no hablé más, pero sobre el tema de las mujeres en este caso, por ejemplo, para ponerlo en las zonas rurales, si las pensamos en todas estas barreras que en general las mujeres vamos recibiendo, creen que quiero ir como un par de slides para atrás como para visibilizarlo, ¿no? La geografía también es una barrera, ¿no? La geografía, y en este caso que traíamos, que me parecía como un caso emblemático para abordarlo, es cómo el trabajo, por ejemplo, de las mujeres en la agricultura, en las zonas rurales, está tan naturalizado que ni siquiera se ve como trabajo. Se toma como ayuda, se toma como acompañamiento, entonces no son, es decir, no son parte de, cuando se habla de la agricultura familiar, es agricultura familiar. Por la mujer lo que se ve que está haciendo es cuidando a los hijos, pero no se ve que aparte de cuidar a los hijos, está cuidando la huerta, y está cuidando el gallinero, y está cuidando, es decir, más allá de todas las tareas que hace al mismo tiempo, ¿no? Entonces, y se están planteando las opciones y las ayudas no para ella, se lo plantean para él, que es el que sale, el que está afuera, el que participa de los espacios de toma de decisión, ¿no? Entonces, ¿qué tanto trabajo tenemos que hacer? Por un lado nosotras, de amigarnos también con estos mandatos, de sacarnos estos mandatos, de no ponernos mandatos nuevos, pero por otro lado tenemos el desafío de empezar a mirar todas estas otras barreras, para que desde lo que hagamos, desde el espacio que estemos, tampoco discriminemos, porque, a ver, es una discriminación que muchas veces puede salir de manera totalmente neutra, de que uno no tiene una mirada, piensa que tiene una mirada neutra, porque no ve las barreras, ¿no? Pero nunca es una mirada neutra, porque vivimos en un mundo desigual. Entonces, hacer un esfuerzo de tratar de entender esas desigualdades también es clave, que lo tenemos que hacer, sí, obviamente lo tenemos que hacer todos y todas, pero sobre todo también las personas que están en posición de cambiar esta situación, ¿no? En posición de poder. Están pasando ahí el video de Pur, que es buenísimo, después eso se lo vamos a compartir. Ahí Fabi dice que está hablando hoy de mucho del edadismo, me imagino que el tema de la edad y la generación, ¿no? Para entender también cómo afecta también esta cuestión etaria en función de quiénes son los que están legitimados para hablar. Muchas veces hablamos de que la juventud tiene todo por decir, pero sin embargo, después tiene mucho para decir para algunos lados, pero no para otros. Fabi, ¿querés comentar algo? Sí, muy cortito respecto a esto que decía Juliana, que siempre surge, ¿no? Y esto que vos decías del ejercicio del poder, que a veces, por ejemplo, lo vemos en los ámbitos de representación sindical, y tendremos muchos ejemplos donde, bueno, a veces llegan mujeres, y siempre decimos, ¿no? Que sea mujer no es sinónimo de feminismo, ni que tenga perspectiva de género. Entonces ahí es donde hay que hacer esta salvedad, o cuando a veces se dice, pero una mujer cuando es jefa a veces es peor que un varón. Bueno, en realidad es porque es producto de esta misma sociedad, como decía Georgie, así que depende de nosotras, y en realidad también del Estado, no reproducir estos estereotipos y poder ubicarlos en otro lugar. Y esto del edadismo, que se viene mencionando también en algunos fallos, este sesgo de edad que afecta, por ejemplo, hay algo muy, muy práctico con respecto a la mediana edad, que dicen que es la menopausia, dicen la mediana edad, o sea, viviremos hasta los 100, cómo a los varones les afecta diferente, o el nido vacío, porque ellos durante toda la vida estuvieron acostumbrados a vivir en otros espacios más allá del familiar. En cambio, la mujer siempre giramos en función de esta cuestión satélite, entonces cuando no tenemos a los niños, niñas, nos queda un hueco, y por más que seamos profesionales nos falta algo, es porque naturalmente la sociedad nos ha ido programando. Entonces este tema de edad, y qué pasa con muchas mujeres después de los 50, el sesgo de no me adapto a lo que debo ser, a este modelo de mujer, bueno, también hace esto de mujer versus mujeres, ¿no? Y cuánto hay por hacer desde los feminismos y el género. No, genial, gracias Fabi, estuvo buenísimo, sí, tal cual. Y volvemos a la pregunta que al principio decíamos una retórica, ¿no? Porque decíamos, bueno, no era para preguntarla al principio, pero sí nos parecía traerla al final, bueno, cuando estamos hablando de esta mujer trabajadora, ¿a quién incluimos y a quién excluimos, ¿no? En este concepto. Porque, bueno, primero que está bien, que está puesta en singular para hacer como un análisis más histórico, es decir, en la década del 70, cuando se pone el Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
los debates que se estaban teniendo en ese momento tenían que ver con, bueno, si se hablaba de la mujer o las mujeres, ¿no? Y qué tenía más fuerza. Y hubo una decisión política de decir, bueno, pensémonos a las mujeres como este grupo homogéneo. Y había un montón de disidencias en el medio, la disidencia de las lesbianas, la disidencia de las mujeres latinoamericanas, de las afrodescendientes, y dónde están ellas representadas, ¿no? Y quizás con esta idea de que el movimiento iba a tener más fuerza, que en esa época, en la década del 70, que iba a tener más fuerza si nos uníamos todos bajo un mismo lema, bueno, durante años y durante décadas no nos permitió ver esa interseccionalidad que ya existía, ¿no? Pero bueno, yo entré a las salas de grupo reducido abiertas, las dejo abiertas hasta que nos saque Vero. Pero bueno, me parecía como para ir cerrando, tener como esta conclusión hoy también. Hoy el día, 2021, ¿no es hora de que hablemos de un concepto más amplio, ¿no? Y dejamos de hablar de la mujer trabajadora? Se los dejo a ustedes ahí como para pensar. Si alguien quiere tomar la palabra estos últimos segundos, la tiene, ¿eh? Miro ahí qué pasó por el chat. Dice que creo que deberíamos hablar de trabajo remunerado versus trabajo no remunerado. Bueno, también, ¿no? Creo que fue uno de los debates hace 2 o 3 años, viste que a unas mujeres siempre tira como frases, y la de hace 3 años tuvo que ver con poner en la mesa que el trabajo, es decir, el trabajo no remunerado era trabajo, ¿no? Que el cuidado, las tareas domésticas son trabajo. Porque si no también durante años es como lo que queda fuera de esa mujer trabajadora es, bueno, todo el trabajo doméstico. Entonces, es también llenar de sentido. Hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trabajo? Bueno, les súper agradezco. Va a quedar igual el Jamboree. Hola, Vero. ¿Falta alguna sala que vuelva? Están terminando de regresar, mirá.